¿Qué tal amigos? Bienvenidos una noche más a Punto de Encuentro. Ya lo saben, de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche, análisis de la actualidad, fieles a nuestra cita. Ayer lunes les ofrecíamos ese especial Punto de Encuentro Soria, estado de alarma, con motivo de los 2 años desde la declaración, desde la entrada en vigor del primer estado de alarma. Parece que fue ayer, a algunos se les habrá hecho más largos, por momentos más cortos, pero todavía, por cierto, estamos inmersos en esa lucha contra el coronavirus, que se lo cuenten a China, que ha debido confinar como 2 ciudades de 26 millones de habitantes únicamente. Aquí también hay un leve repunte en los casos y seguimos, aunque cierto es que difuminada por esa otra actualidad que tanto nos preocupa, que es la invasión de Ucrania, seguimos también aquí nuestra particular batalla contra el coronavirus y analizando las consecuencias, el legado, entre comillas, de lo que ha sido esta lucha inédita contra un virus que nos ha puesto frente al espejo y frente a una realidad también desconocida. Queremos conocer esta noche de martes cómo lo ha vivido la sociedad y qué herencia va a recibir y qué va a trasladarse a las nuevas generaciones, al futuro de esta lucha. ¿Cómo va a quedar escrito en los libros? Juan Romay, profesor de Sociología de la Universidad de Valladolid, del campus de Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien. Han sido 2 años intensos, supongo que en el ámbito universitario también dará para mucho, ¿no? Hombre, desde luego para investigar ha dado para una barbaridad de producción inédita, por lo menos tanta cantidad de artículos en muy poco tiempo, monográficos en revistas, ha sido realmente ingente la producción que se ha realizado en un espacio además francamente corto de tiempo. El conocimiento que se ha conseguido de este coronavirus es enorme, es en un espacio, ya digo, repito, enormemente pequeño. Entonces sí, ha dado mucho de sí el virus. ¿Y cómo aborda la sociología, desde el campo de la sociología, una realidad que ha sido inédita a todas luces? Bueno, hay distintas perspectivas. Por ejemplo, un compañero de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Roche, ha trabajado, bueno, yo he trabajado con él más bien, sobre el ámbito de las emociones. También se trabaja desde la perspectiva un poco de las relaciones humanas, también de cómo los símbolos que hacen que las relaciones sean de una manera o de otra. Incluso pues, también vinculado a los procesos de exclusión, a la economía, en fin, la pandemia ha dado mucho que hablar, incluso también, además en el ámbito de las biociencias, también desde luego en sociología. Sí. Y supongo que algunos de estos trabajos reflejan lo que es la foto fija de un determinado momento. Me acuerdo que en este mismo espacio describías en su día un trabajo que estabas realizando con pues, ese profesor de la Universidad de Alicante sobre el comportamiento que teníamos o habíamos tenido en el confinamiento, esos policías de balcón, esa gente que lo llevaba de otra manera, los que aplaudían. Era la foto fija de ese momento. Trasladado meses después, año y meses después, al momento actual, hemos cambiado mucho. Yo no sé si nos reconocemos en esos aplausos, en esas actitudes. Hombre, parte de ese comportamiento está inserto, si me apuras, en nuestro material genético. El miedo, la incertidumbre nos genera la reacción más inmediata, el rechazo. Ante aquello que no conocemos, lo primero que solemos hacer es rechazar eso que está ahí, que no tenemos idea de qué es, porque puede ser perjudicial. Entonces, al fin y al cabo, lo que hacemos es un poco sobrevivir a eso que no sé si me va a afectar positiva o negativamente. En nuestro caso, evidentemente, sabíamos que era negativo por la cantidad de datos que había. Entonces, todavía se potenció más ese miedo, esa incertidumbre, esa sensación incluso de desamparo, esas emociones negativas que se trasladaron colectivamente. Esas emociones se fueron extremando y de ese extremo salieron esos policías de balcón que comentas. También es cierto que en el otro polo la gente se vinculó mucho más a su casa, a su entorno familiar, y hay varios trabajos y varios datos que indican que determinados colectivos han considerado positiva la pandemia. Sobre todo el confinamiento, cuando no tuvieron que tener relaciones sociales. Básicamente estos colectivos están vinculados a la exclusión social.
Entonces, cuando la sociedad te excluye, si me quedo en casa, estoy mejor. Entonces, ya digo, en esos momentos de gran incertidumbre se polarizó todo. Yo creo que paulatinamente eso se está perdiendo. Pienso, es la sensación que me queda. Pues hay cosas que han quedado y hay también algunos factores, símbolos que marcaron un hito en su momento. Vamos a recordarlos. Han pasado 2 años y no parece que fuera ayer. Yo me parece que llevo toda la vida con esta careta puesta. 6 olas, 2 estados de alarma, toques de queda, restricciones a la movilidad, cierres y confinamiento. Y vamos poniendo límites temporales, pues un poco para decir, bueno, esto no puede durar mucho, ¿no? Pero duró casi 2 meses encerrados en casa. Entonces, claro, echabas de menos a los nietos y a los hijos. La vida se pausó tal y como la conocíamos y las ventanas se convirtieron en la única y mejor escapatoria. ¡Hay que estar adentro! Y cuando pasaba un coche de la policía o una ambulancia, pues todo el mundo aplaudía. Para proteger Semanas, a los meses ciudadanos de comparecencias diarias. Los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos. Pronto se nos olvida que han hecho por nosotros, el que han estado ahí 24 horas, incluso más, que se han jugado a la vida. Tiempo de incertidumbre y de cambios. Estas incertidumbres hacen que la gente tenga comportamientos sociales muy rápidos que no han tenido anteriormente. Incluso formas de relacionarse socialmente, hemos perdido la costumbre pues, de darnos la mano. Y ahora mismo porque no hay nadie alrededor y estoy sin mascarilla, pero desde que ya veo mucha gente alrededor te la pones porque te asusta. 2 años intensos, rebosantes de novedades, pero con costumbres sepultadas y esa sensación. Estos vaivenes yo creo que van a ser, desgraciadamente, va a ser algo en lo cual nos vamos a acostumbrar. La sensación de que la resiliencia es la mejor manera de acelerar y asimilar los cambios. ¿Habrá un alto porcentaje, como apuntaba en esta noticia, de la sociedad a la que le cueste volver y otras, antes de lo que deberían, ya hemos vuelto o se ha vuelto, ¿no?, a esas costumbres anteriores? Al final supongo que la mayor porcentaje de nuestra vida la hemos vivido dentro de la normalidad previa a la pandemia. ¿No tendría que ser, quitándonos el lastre del miedo, difícil volver a esos hábitos, ¿no?, anteriores? Yo creo que no, porque aparte nuestras capacidades biológicas, el ser humano, al fin y al cabo, es uno de los organismos que más éxito ha tenido en el mundo. Somos 8.000 millones de personas y eso, una parte de eso está en nuestra capacidad de adaptarnos rápidamente a lo que está sucediendo. Ahora mismo puede pasar exactamente igual, previsiblemente. Es verdad que determinados colectivos donde ha impactado más, pues me imagino, por ejemplo, pues sanitarios. A lo mejor los sanitarios han vivido con mucho miedo y a nivel individual sí que es cierto que pienso que puede existir cierto impacto en la memoria de estas personas y en las emociones. Pero yo creo que de manera colectiva en la sociedad, vista en sentido amplio, yo creo que vamos a volver a la normalidad con bastante rapidez. Es cierto, antes mencionabas los símbolos, es cierto que de momento las mascarillas siguen siendo el símbolo de que esto continúa. Entonces todavía nuestra mente identifica ese símbolo con la pandemia. Cuando nos quitemos ya de manera más o menos permanente la mascarilla, yo creo que esto desaparece. El llevar mascarilla por la calle, ahora que no es obligatorio llevarla, hoy sí por el polvo en suspensión, llévenla. Pero normalmente, ahora que no hay que llevarla por la calle, en Soria se lleva mucho, en otras ciudades también. En Soria también entiendo que hay una población pues crecidita, mayor. Pero por otra parte no es una forma de decir, nosotros obedecemos aunque ya no haya que obedecer nada. No sé si es postureo o qué es. No, yo creo que es residuo de ese miedo. Porque como no tenemos la certeza absoluta, de hecho, todavía nos siguen los informativos, los medios de comunicación seguís informando de que existen casos y que además levemente se están aumentando, todavía sigue ese elemento, sigue ahí. Y en el momento en que haya un grupo pequeño de personas que tengan la mascarilla, simbólicamente eso permanece.
De la misma manera que cuando hablamos en su momento que hay pequeños grupos que fueron reactivos o subversivos en un determinado momento, sobre todo en la pandemia más dura, que no seguían las normas, que pasaba un poco de todo, bueno, pues eso hizo pensar a mucha gente que de repente, catástrofe, cuidado, que realmente era una minoría. Ahora pasa lo mismo, porque claro, ahí en este momento juega algo que hasta ahora no jugaba en nuestra sociedad, un elemento que es el miedo. Y ahora mismo el miedo está todavía presente y además, lo comentabas antes, ahora mismo tenemos un elemento que también hace que yo creo que no olvidemos ese miedo que es Ucrania. O sea, ahora de repente ese elemento también juega a favor de mantener esa sensación de incertidumbre, de que seguramente a más de una persona le ha venido a la cabeza la Tercera Guerra Mundial, los dos bloques, en fin, muchas cosas que nos hacen todavía sentirnos inseguros. Antes de hablar, hablaremos de lo que está pasando en Ucrania y cómo nos afecta sobre todo en el ámbito psicológico, vamos por las calles y quedan restos, huellas de la pandemia. Incluso nos encontramos a veces pues ese bote de gel hidroalcohólico que ya nadie utiliza y que está con los chorretes, como que parece caramba, ¿no? Sucio, y dices, igual hace más daño que beneficios eso, aplicarse eso. Y luego vemos pues, esas otras imágenes, el local con aire desinfectado, que lo tenemos aquí en la televisión, por cierto, y también esas bandas en los suelos que también nos advierten de espere usted aquí o mantenga esa distancia. Y como no, esas imágenes de la residencia de los Royales, aquí enfrente también, con su resistiremos, etcétera, etcétera, y todo lleno de carteles alusivos a la pandemia. ¿No sería bueno en un momento dado establecer unas fechas para decir, bueno, si no hay marcha atrás, si no viniera otra ola, ir despegando esas pegatinas en el suelo alusivas a esta época? Yo creo que sí. Es imprescindible que volvamos a una situación... Es que la normalidad es una ficción. Lo utilizamos como elemento explicativo de lo que sucede porque realmente lo normal tendría que ser lo habitual y no siempre es así. Pero bueno, quitando esas bobadas terminológicas, sí, yo creo que tenemos que empezar a movernos en un espacio, en el espacio de lo habitual, de lo que hacíamos frecuentemente, darnos las manos sin ningún problema. Porque además sabemos que eso no contamina, porque ya lo sabemos, o tenemos que dejar de limpiar toda cuanta cosa traemos del supermercado, porque sabemos que eso tampoco es problemático. Entonces hay que ir dando pasos para intentar olvidarnos, dejar al lado ese miedo, esas sensaciones, esa especie de espíritus negros o de mentores, que siempre me gusta decirlo, que nos quitan la energía, que nos dificultan la vida colectiva y la vida individual, porque al fin y al cabo es lo que hacen. Es que parece que vas a disfrutar, vas al chiringuito de la playa y te pongas usted aquí, no pase de esta, respete las distancias, vas a pasar un buen rato y te recuerdan todavía, claro. ¿no? Sí, es verdad, sí, por eso que yo creo que, bueno, esto pasó con la gripe a principios del siglo, pasó seguro que todo el mundo recuerda el virus de la gripe A, que potencialmente iba a ser muy preocupante y murió gente, pero por suerte no fue tan bestial. Pero esa alarma, ahora vivimos en la alarma constante. Recordemos lo que pasó en la autopista, la que va a Madrid, la 6 creo recordar, que se cerró. Entonces ahora, claro, la EMET tiene alarmas constantemente. Eso es, bueno, básicamente para avisarnos. Entonces eso, bueno, tenemos que empezar a convivir con esas alarmas y con esos potenciales elementos que nos pueden perjudicar. Pero es que vivir consiste en eso, en vivir con lo que nos puede perjudicar. ¿Y de qué parte somos responsables? Y apuntabas a la labor de los medios de comunicación, los medios de comunicación a veces en crear un clima exageradamente negativo. 10 grados en invierno, ola de frío. Bueno, llueve en primavera, temporal. Bueno, la lluvia hasta hace nada era normal en primavera, ¿no? Ahora parece que vendemos como excepcional cosas que hace años pues era lo correspondiente a cada época del año, ¿no? Ahora cualquier cosa es frío, cualquier cosa es ola de calor, cualquier cosa es negativo.
cogemos un surco, el del miedo, el de la negatividad, el del COVID, y R con el COVID, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es que socialmente no se entiende los medios de comunicación. Creo que en ese sentido hay una discrepancia y por eso a veces se carga las tintas hacia los medios de comunicación y no tendrían por qué. Un medio de comunicación, al fin y al cabo, informa de aquello que considera noticiable. Bueno, pues ahora mismo las noticias buenas no se consumen. Quiero decir, nadie suele estar viendo noticias de pues, que bien le va, yo qué sé, a Soria por la actuación catapum. Normalmente nos preocupan las cosas y solemos centrarnos más en los elementos negativos, porque son los que nos ponen en alarma. Entonces, todo eso se sabe que vende más y que hace que la audiencia se pegue más a la tele, a la radio, etc. Creo que hay que entender que un medio de comunicación necesita vivir y necesita producir una serie de información y produce la información que el cliente, consumidor, es la que consume. Pues sin más. La culpa, en todo caso, la tendremos nosotros, que somos los que consumimos esas noticias. Si apagamos la tele y de repente un medio de comunicación deja de tener audiencia, o cambia o cierra. Entonces, sí, porque luego están las noticias más vistas, ¿no? Claro. La tenemos en el digital, por ejemplo, del diasoria.es. La más vista ayer fue, hubo noticias, accidente entre un vehículo y un vehículo de la Guardia Civil. Supongo que estimularía a muchos ver que el vehículo accidentado era de la Guardia Civil, le haría gracia y pinchó. Se salió esa noticia, claro, con respecto al resto en visitar, ¿no? A veces la gente tiene opciones para pinchar incluso en sociedad, en temas banales, más divertidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ofrecemos un poco de todo, desde el drama hasta la risa incluso. Claro. Y la gente pues tira más por esas otras cuestiones, ¿no? Sí, sí. Aunque Entonces, sea... Por eso no creo que sea una cuestión estrictamente de los medios de comunicación, es una cuestión colectiva, que la tenemos, está en todos los aspectos de la sociedad, porque es lo que nos interesa. Yo recuerdo cuando era pequeño que había una reunión familiar, éramos un montón, y yo quería ver las noticias políticas, siempre me interesó la parte política, y estaban hablando y no me dejaban escuchar. Y de repente oye, un accidente de un autobús, ¡shh! Callaros todos, callaros todos. Y dije, jolín, ¿pero por qué? No me dejáis escuchar a mí la política y ahora tenemos que callarnos por un accidente del autobús, que es un poco lo mismo que acabas de decir. En Sebastopol, ¿no? No me acuerdo. Pero vamos, sí. Ni es a la vuelta de la esquina. Nos hemos acostumbrado, en cualquier caso, la sociedad a vivir en el drama. Hemos encadenado pandemia, el volcán de La Palma, ahora la guerra de Ucrania, de repente nos viene este fenómeno, ya sabéis los memes que circulan, para cuando el meteorito, tal, la invasión extraterrestre, etcétera, etcétera. Hemos entrado en una dinámica, no sé si un tanto negativa, ¿no? Sí, puede ser. Es que es complicado determinar eso, porque lo que decíamos, normalmente nos interesa más los aspectos que nos pueden perjudicar que aquello que nos beneficia. Entonces, no sé si hemos entrado en una dinámica negativa. Hemos entrado, yo creo, creo que esto es bastante claro, que sí estamos en una dinámica muy paradójica. Nos movemos constantemente entre paradojas. Nos interesa la parte emocional más incluso ñoña. Han repuntado los seriales, pues turcos, si no recuerdo mal, donde pues, todo es súper extremo, el amor es súper extremo y la tragedia es súper extrema. Y de la misma manera que nos interesan las emociones tan polarizadas, pues nos interesan pues, también estos aspectos más dramáticos o más negativos. Bueno, yo creo que es en lo que estamos, pero bueno, fundamentalmente es porque creo que la sociedad cada vez es más paradójica, cada vez es más chocante. Es difícil entender que exista una línea determinada en sociedad, porque te encuentras de todo. Ya digo, es muy complicado llegar a determinar que hay una línea clara. En ese sentido, determinar el futuro o lo que pueda venir dentro de unos años es realmente complejo y complicado.
Aquí pasamos de poner la foto de los pies en la playa y decir aquí sufriendo a la siguiente Yesui Ukrainian, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Yesui Ukrainian. Por eso, si siempre estamos ahí, entre eso, la banalización de cualquier cosa, que es buena, que tampoco es mala, y la tragedia, unido a lo políticamente correcto y lo incorrecto, que también nos ha impedido que usemos el humor, porque parece que si usas el humor puedes estar ofendiendo a determinados colectivos o incluso parece que no se puede hacer humor que era muy habitual antes con los jefes del Estado o los presidentes o de las regiones o nacionales, que yo siempre he entendido que están ahí, una parte de su trabajo es esa, ser un poco el sparring colectivo. Pero bueno. Bueno, la gente se pone de uñas, ¿no? Claro. Sé, tenemos la piel muy fina últimamente. Efectivamente, yo creo que sí, que ahora mismo por ese vaivén emocional en el que estamos constantemente, al final no sabemos a qué atenernos y acabamos con una piel muy, muy, muy fina y nos afecta todo demasiado, todo. Ya digo, el humor, nos afecta, pues eso, la guerra de Ucrania, pues nos afecta, claro, pero lo que quiero decir es que nos hipertrofiamos esa afectación, porque evidentemente es un problema, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que lograr racionalmente intentar colocarla en su lugar, igual que lo que hablábamos antes de la pandemia, exactamente lo mismo. Ahora hay que empezar a poner las cosas en su sitio y empezar a no dejarnos guiar por el miedo, porque el miedo, el problema que tiene es que cuando es excesivo nos dificulta el pensamiento, entonces al final actuamos sin pensar y llegamos a hacer cosas que o bien pueden ser absurdas y simplemente quedan absurdas, o cosas peligrosas por miedo, claro. ¿Y dónde situamos el baremo de lo imposible? Porque cosas que están pasando ahora, no la guerra de Ucrania, pero siempre ha habido guerras, pero una pandemia, el volcán de La Palma, son cosas catalogadas como casi lo imposible, lo increíble, y ahora lo increíble está mucho más cercano que hace 2 años. Sí, bueno... Los creadores de ciencia ficción lo tienen mal, lo tienen mal, ¿no? Hace 2 años lo tenían mejor y algunos se anticiparon al virus, pero ahora como... Sí, bueno, lo más que la mente humana es un prodigio y puede ser muy retorcida, pero es verdad que durante un tiempo estuvimos viviendo realmente bien, tranquilos, y ahora desde el 2008 hemos concatenado una serie de golpes y parece que no acabamos de parar, porque empezamos con la crisis y desde entonces, bueno, pues hemos mejorado puntualmente, pero fundamentalmente las cosas no nos van demasiado bien, repito, colectivamente. Pero yo no sé si lo llegué a decir aquí en alguna ocasión, yo creo que este coronavirus es simplemente un aviso. Yo estoy esperando, sé que me voy a poner súper dramático, estoy esperando un virus de verdad, uno serio, porque bueno, es serio porque han matado a mucha gente, pero yo me refiero a los virus altísimamente infectivos que pues 2.000, 3.000 millones de personas se las lleve por delante. 3.000 millones de personas. Eso yo creo que es posible. Yo creo que puede llegar a pasar. Y simplemente estas infecciones, ya digo, el virus de la gripe A, el H1N1, el H1N1, el aviar, otro, son toques que nos van dando diciendo cuidado, que la podéis preparar. Cuidado, haced acopio de papel higiénico, que como se cumplan las previsiones, pues otra vez todos en casa. ¿Cómo se estudia en la universidad? ¿Cómo se aborda desde el punto de vista sociológico? Supongo que la relación profesor-alumno será intensa en un foro de debate como es o como debería ser, y supongo que será la universidad, esa relación alumno-profesor debatiendo estas cuestiones, ¿no? Supongo que tú no te plantarás allí y dijeron, esto ya lo dijeron los Simpson, ¿no? Bueno, a veces sí, no. El otro día, precisamente, mira, es curioso, el otro día les puse un ejemplo de Homer Simpson, hablando de innovación empresarial, les puse un ejemplo de un episodio absurdo que puso unas patas atrás para no caerse. Bueno, pues me hace gracia que lo comentes, porque lo comenté yo en clase, el tema de los Simpson. Sí, bueno, yo reconozco que la pandemia no me he preocupado de hablar mucho de ella,
porque sentía la sensación de que los chicos estaban un poco agotados. Entonces, alguna vez incluso la mencioné y las caras lo que me transmitían era déjalo que estamos ya hasta las narices de todo eso. Entonces, reconozco que no me he parado demasiado a debatir con ellos. Sí que el año pasado hicieron, en una asignatura en Sociología del Trabajo, hicieron algunos articulillos pequeños relacionados con esto, alguno que estaba especialmente motivado, pero más allá de eso yo no lo he llevado a clase prácticamente. Sí lo pongo de ejemplo, por ejemplo, de cambios empresariales, de cómo pues, una empresa textil o del ámbito del papel pues cambia para producir mascarillas, bueno, un poco estas dinámicas, pero más allá de las dinámicas sociales y empresariales, no lo comento demasiado. Eso ya queda para la investigación. Para nosotros que vivimos mucho el presente, todo nos parece nuevo. Ahí es donde entra ahora Juan Romay y dice, estaban los clásicos, ¿se mira mucho atrás y se descubren rasgos comunes a lo que está pasando ahora? Se mira mucho atrás, yo diría que no demasiado. Hay gente que sí. Todo esto de la pandemia ya de una manera u otra ya sucedió. Es y luego te sale Albert Camus y la peste y tal. Claro. Por ejemplo, efectivamente. Yo, de hecho, lo comentaba con un compañero que es historiador de la ciencia y decía, me sorprende mucho que no salgáis más, que no se os dé voz, porque es que esto vosotros lo conocéis. Los historiadores ya previeron, no, pero ya vieron lo que sucedió y no es que la historia no se repite, porque todo es un continuum. Pero sí que podemos aprender de cosas previas. Y me sorprendió que se lo comenté y me dijo, sí, bueno, hay un movimiento de historiadores que está intentando tener voz. Yo creo que no le salió muy bien, porque yo seguí sin ver a los historiadores en los medios de comunicación, pero vamos, ellos sí rastrean y sí saben que hay conocimiento previo que es útil en la actualidad. Por cierto, y una última. Que yo creo que nos pusimos el listón tal vez demasiado alto. ¿Vamos a salir mejores o hemos salido mejores? Yo creo que vamos a salir iguales. Habría que salir, ¿no? Lo importante era salir, ¿no? Claro, sí, el objetivo, bueno, al fin y al cabo el objetivo era a mí me gustaría recalcar, lo recalco en clase, me gustaría, si puedo, recalcar simplemente que el objetivo claro que había, desde el primer momento se dijo, no era salvar vidas, que esto fue una cosa que nos construimos, era que el sistema de salud se mantuviese funcionando. Lo otro se daba por sentado que vendría si el sistema de salud funciona. Es decir, lo importante, como tú bien dices, es salir. Después ya veremos cómo salimos. Luego ya pues, a la consulta del psicólogo, ¿no? Del psicólogo, del psiquiatra. Hay mucho movimiento, trasvase, sociólogos, psicología, se preguntan... Aquí sí, nosotros sí, porque en el grupo que coordino hay 2 psicólogos. Entonces sí, hablamos con frecuencia. De hecho, en el Día de Soria nos hicieron una entrevista a Alberto, que está en mi grupo de investigación, y a mí, y somos psicólogos y sociólogos y hablamos con frecuencia de cosas e investigamos juntos, porque creo que somos muy complementarios. Pero bueno, no me preguntes mucho de psicología, que sé poco de eso. Bueno, pues todos pasaremos por el diván de Iván, tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano. Bien, Juan Romay, ¿para cuándo era el virus ese que se vaya a llevar por delante Espero que para mucho. Para ir preparando el búnker, ¿no? Que últimamente nos hace falta, ¿no? Oye, por cierto, hay que ver cómo en Ucrania, ¿no? Con esos bombardeos y demás, tenían sus búnker preparados, ¿no? Son sociedades, de todas formas, que ya hablamos de que viven en la negatividad, como nosotros últimamente, que vivimos pues con esos sobresaltos. Sin embargo, estas sociedades ya viven preparados para, ¿no? Con esos búnker, con... Claro, porque viven en la alarma permanente. Entonces, es decir, ante la posibilidad de que me ataquen, me tengo que preparar, porque el ataque está ahí siempre. Por eso, yo sé que lo digo a muchas personas dirán, está colgado por decir esto, pero
pero tenemos que prepararnos a la venida de un virus complicado, realmente complicado. Estas sociedades, como la de Ucrania, pues evidentemente, hasta antes de ayer, estaba en la URSS, estuvo en el centro del conflicto de los dos bloques y claro, todavía pesa mucho esa historia. En nuestro caso, bueno, pues hemos tenido después de la dictadura hemos vivido realmente, desde los conflictos de los 80, hemos vivido tranquilos, muy tranquilos, y realmente no nos ha alterado demasiado, no hubo ningún elemento que nos alterara demasiado. Entonces eso, al fin y al cabo, te adormece en muchos sentidos, porque pues si quieres que un animal tenga sus capacidades, estén activas, tienes que de alguna manera hacer que eso suceda. Pues bien, pues los llevas a correr, es decir, que tiene que estar ejercitándose. Nosotros hemos estado en el diván, tranquilos, ahí, ¿no? Sí. Y eso, en ese sentido, pues nos ha, quiero decir, estoy pensando en España, nos ha adormecido un poco, porque ahora, por ejemplo, precisamente dicen, es el momento perfecto para preparar todo, para preparar un buen sistema de alarma, de alerta, frente a vivir en la negatividad. Pero, en cierta manera, también tenemos que hacerlo. No solo vivir en el rollo flower power, en qué bonito es todo, porque la vida no es así. Al fin y al cabo nos podemos morir. Bueno, nos vamos a morir, de hecho. ¿No? Y estos momentos delicados que estamos pasando seguro que nos ayudan a disfrutar más pues esos otros momentos a los que casi nos habíamos acostumbrado y tal vez no valorábamos, y aspectos como la familia, etcétera, etcétera. Juan Romay, como siempre, un placer tenerte aquí en Punto de Encuentro, por ayudarnos a comprender lo que da de sí esta actualidad tan rebelde, ¿no?, que ha salido, y tan diversa y por momentos obviamente tan preocupante. Ánimo con esa realidad que es la universidad. Gracias, Iván. Muchas gracias. A ti. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con el debate de actualidad con Luis Bonilla y Jesús Bachiller, dos alumnos universitarios, dos jóvenes.